Cierra por un momento tus ojos y piensa, ¿qué tan libre te sientes para expresar lo que piensas? Veamos, los derechos humanos son libertades que se te garantizan por el solo hecho de ser persona, es decir, están destinados a todas las personas del mundo. En 1948, y tras los errores que dejó la Segunda Guerra Mundial, la ONU, Organización de Naciones Unidas, lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se consignaron 30 derechos que buscaban garantizar la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna. Y aunque este fue un avance histórico y un hito en el desarrollo de los derechos, la declaración no tiene un carácter obligatorio. Es una guía ética y moral, pero no una ley. Su cumplimiento depende de la voluntad política de cada país y de que esos principios se conviertan en leyes reales que protejan a las personas en su día a día. Por suerte, en Colombia esos derechos sí fueron adoptados legalmente. La Constitución Política de Colombia de 1991 incorporó muchos de estos principios, reconociendo que los derechos humanos deben ser garantizados, respetados y protegidos por el Estado, convirtiendo estos derechos humanos en derechos fundamentales, es decir, que están respaldados constitucionalmente. El concepto de derecho ha tenido un avance y un proceso pues histórico, con sus avances, con sus retrocesos. Nace en la época antigua, en el 539 a.C., cuando en Persia pues como que se hace el cilindro de Ciro. Entonces lo que pasa es que pues Ciro el Grande, el rey, pues cuando conquistaba Babilonia, hace en una piedra que se llama el cilindro de Ciro, pues establece como unos primeros principios, como unas primeras leyes naturales de los seres humanos. Luego, pues en el siglo V antes de Cristo, pues aparece la democracia en Atenas, un concepto importante en derechos humanos. En el siglo III antes de Cristo nace en el Imperio Romano el concepto de ciudadanía. Entonces, todos los ciudadanos tienen derechos y se les otorgan ciertos derechos y protección pues legal. En la Edad Media, en 1215, aparece la Carta Magna en Inglaterra, en donde pues el rey Juan lo que hace es limitar el poder del monarca y establece pues el derecho al debido proceso legal pues para los nobles. En el siglo XIII y en el siglo XV, en el Renacimiento y el humanismo, se difunden ideas pues sobre la dignidad humana, sobre la razón y pues sobre los derechos naturales. Es decir, aquí hay una evolución de este concepto, porque inicialmente este concepto se concebía como una ley natural, pero luego y a partir de determinar que los seres humanos por naturaleza siguen unos principios, se establecen los derechos naturales. Posteriormente, en la Edad Moderna, en 1776, aparece la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Luego en 1789, pues en la Revolución Francesa, aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1804 aparece el Código Napoleónico, que este fue como un tema complicado pues para los derechos. Y pues llega así el siglo XX, que estuvo determinado y enmarcado por dos guerras mundiales, la primera y la segunda. La primera se dio entre 1914 y 1918 y la segunda se dio entre 1939 a 1945. En particular, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo mucha violencia. Hubo un exterminio masivo de personas en el Holocausto, con Hitler, y pues esto fue como un tema importante después de que pues terminó la guerra, y fue como tenemos que hacer algo al respecto, porque esto no puede volver a pasar, no se puede volver a violentar tantos derechos de manera masiva. Entonces así es como se crea la ONU en 1945, y 3 años después, en 1948, pues hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto encabezado por Leonard Roosevelt. En primera parte se habla de la ley de los más débiles, pero también estos derechos poseen algunas características. Tiene un carácter generalizable y que se liga al concepto de igualdad. Esta ligación del concepto de igualdad es importante porque de esta manera se diferencia el derecho del privilegio. Como bien ya lo decían antes, el derecho a veces se
un privilegio se pasa por derecho, entonces se da lugar a discriminaciones. También la función del derecho es tutelar intereses y necesidades que se consideran relevantes. Y esas necesidades o intereses básicas se pueden dividir de dos maneras: independientes de circunstancias y dependientes del contexto, pero las dos se complementan. También hay una diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. El derecho humano va hacia la ley natural, el derecho fundamental es hacia lo positivo, la reflexión jurídica. Ya vemos una migración de lo moral a lo positivo. Y también, digamos que no es necesariamente, si se da esta positivización del derecho, no necesariamente quiere decir que se cumpla. Entonces, el derecho tiene que tener algunas garantías. La primera garantía es la institucionalización. El artículo 20 del capítulo 2 de la Constitución Política de 1991 establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Todos tenemos derecho a hablar, pero no todos nos atrevemos a hacerlo. Cuando callan nuestras voces, también se ponen en riesgo otros derechos. Pero para entender qué significa la libertad de expresión en Colombia, hablamos con quienes la ejercen y con quienes han sentido que se les ha negado. Es todo aquello que defiende y protege la dignidad del ser humano. Es un acto en comprender la libertad de un sujeto que busca recibir y difundir información de sus ideas. El derecho a la libre expresión tiene que basarse en defender lo que al ser humano le hace bien. Es esa facultad que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, de manifestar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes de una manera libre, sin que eso nos pronto a una persecución o a que podamos llegar a perder nuestra libertad. Es la capacidad, la facultad, digamos que la herramienta que tenemos como seres humanos para poder desarrollar nuestra personalidad de manera libre. Eso implica ideas, pensamientos, formas de sentir, formas de amar, formas de percibir el mundo. Digamos que pienso que hoy en día el mundo es tan diverso que cualquier opinión es válida. Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que afortunadamente, directamente al caso de Colombia, pues por ejemplo, veíamos como en el pasado nuestros jóvenes eran encarcelados por liderar una manifestación, ¿sí? En medios de comunicación vemos a veces como mucha gente quiere expresarse y los periodistas pues los cortan y no dejan que terminen sus ideas. Entonces, todo eso es el coartar ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de expresarnos de una manera libre. Por mi parte, digámoslo que sí, porque en el caso de mi familia no se puede hablar mucho de la política porque mis papás tienen un pensamiento diferente al mío acerca de que el presidente Petro esté gobernando ahorita el país. La expresión y la respuesta sí. Yo pienso que todos los seres humanos en algún momento nos hemos visto cohibidos a opinar algo, a decir algo, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que siempre nos está limitando a todo, donde estamos siempre como con barreras para poder comunicar lo que pensamos o para ser quienes somos. Entonces, en ese sentido, sí, me he visto vulnerada, he visto también cómo vulneran a las demás personas por el simple hecho de ser quienes son. El mundo cambia, el mundo es diferente y que todos merecemos respeto, merezco respeto, pero los demás también. Y ya para terminar, la libertad de expresión trasciende el simple decir lo que pensamos. Es un poder vivir y existir con dignidad, sin miedo a ser silenciados. Aunque este derecho está garantizado por la Constitución, leyes de leyes, en el diario vivir no todos podemos ejercerla igual. La edad, la clase social y todo un contexto influye en el ser humano. Si no podemos hablar, tampoco podemos reclamar y manifestar nuestras necesidades. Si no reclamamos, el resto de los derechos que tenemos por nuestra condición humana también se apagan. Hablar, opinar y protestar son formas de construir democracia. Escucharnos también es un acto de libertad. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu voz?